Muy bien, ahora con geografía vamos a terminar nuestra secuencia que son los elementos y factores del clima. Ya la mayoría de la información la tienen ustedes en lo que corresponde a sus cuadros sinópticos y mapa conceptual de elementos y factores. Recuerden que los elementos son aquellos que determinan el clima de una zona, ¿sale? Una región, como por ejemplo el estado de Tlaxcala, predomina el clima templado, ¿sale? Predomina el clima templado. Sin embargo, hay algunos factores del clima que llegan a modificar en una región más pequeña, por ejemplo, de acuerdo a cada comunidad de Tlaxcala, llega a modificarse el clima. Uno de estos ejemplos es la vegetación como factor o hasta la altitud, es decir, entre una comunidad esté en un punto más alto es donde llega a cambiar el clima. De hecho, entre más altura hay condiciones climáticas más frías, ¿sale? Entonces hay que recuperar ese conocimiento para que podamos llegar a estar sabedores de cómo es que se producen estos diferentes tipos de clima en cada una de las comunidades, en cada una de las partes de nuestro estado y de nuestro país y hasta del mundo, ¿va? Entonces, vamos a ver ahora cómo se registran estos elementos del clima, porque hay una clasificación. Nosotros ahora ya podemos decir que es clima cálido, tropical, frío, pero antes no lo había. Y esa la dio un ruso que se llama Vladimir Köppen, ¿ok? Entonces, vamos a ver dos videos. En la primera parte, que se llama Circulación General de la Atmósfera, va a hablarnos de cómo la circulación de los vientos dan como resultado los diferentes climas. Y tú tienes que hacer una explicación de este tipo de circulación, ¿sale? Y hasta cómo estos diferentes vientos que se producen dan como resultado los climas, ¿sale? Tienes que dar una explicación breve, mínimo de unos 5 renglones, ¿sale? Y por ejemplo acá y después vas a tener que responder lo que es las dos preguntas. En este caso es una pregunta y otra es un ejercicio. La primera: ¿qué movimiento de la Tierra modifica las corrientes de los vientos? Acuérdense que hay dos movimientos, el de rotación y el de traslación. Vamos a ver cuál de estos movimientos es el que hace que los vientos lleguen a modificar su dirección, ¿sale? Y por último, en este pequeño ejercicio, vas a dibujar en tu libreta la distribución de los diferentes tipos de viento y su dirección. Vamos a ver cuál es el video que tienes que observar y te enseño cuál es el esquema que tienes que pasar. Se desvían hacia el este. Por lo oeste a sureste corren de las zonas de alta presión polar los vientos circulares. Sale. Este es el esquema que yo quiero que pases. Porque acá tienen los diferentes tipos de vientos que existen. ¿Sale? Este esquemita lo quiero en tu libreta, por favor. Y si tú te das cuenta, este tipo de vientos va conforme hasta lo que son las diferentes regiones climáticas que existen. Tiene que ver con las regiones climáticas, tiene que ver con la región de los diferentes ecosistemas que existen. Y por ejemplo, en el caso de los vientos alisios del noreste, vas a ver cómo en estos dos se generan los desiertos, como el desierto del Sahara o los desiertos que tenemos nosotros en Sonora, sale en Coahuila. Entonces, ahí está, ese es nuestro primer ejercicio. El siguiente vas a observar otro video que se llama la clasificación climática de Köppen. En esto vas a tener que responder estas dos preguntas: ¿quién fue Vladimir Köppen y por qué se le conoce? Además de que vas a realizar un dibujo de la señalización y clasificación de Köppen y su significado, ¿va? Entonces vamos a ver qué es lo que yo quiero que dibujes. Este es el video. Climática de Köppen. Fue publicada en 1884 por el climatólogo. Indica lluvias todo el año. Por 5 regímenes de lluvia designados con letras minúsculas. Climas fríos. Climas polares. Y por 5 regímenes de lluvia designados con letras minúsculas. Lluvias escasas. El grupo A, tropicales.
Sale, por ejemplo, yo quiero que dibujes esto. Por ejemplo, la clasificación A son los climas tropicales. Pero de ahí me tienes que decir qué significa AF, qué significa AM y qué significa AW, que ahorita viene ahí. Posee un clima húmedo. Se divide en AF, Clima tropical con lluvias todo el año. AM. Tiene significado. Clima tropical con lluvias del monzón. Y y AW, AW. clima tropical con lluvias en verano. ¿Sale? Entonces, así para cada tipo de clima. Clima frío, clima templado, clima tropical, ¿sale? Clima polar. Entonces, para cada uno de estos hay un dibujo y hay una clasificación. Entonces, por favor, hay que hacerla. Y en la sesión número 4, que se llama ¿Por qué varía el clima?, vamos a tener que leer y subrayar las páginas 76 y 77. En este caso, vamos a elaborar un cuadro sinóptico en el que señales cómo influye el factor que modifica el clima. ¿Sale? El título del cuadro será ¿Por qué varía el clima? Vamos a nuestro libro para ver qué páginas tenemos que observar o leer y subrayar. Que lo cargue. Parece que ya quedó. Vamos, en geografía teníamos esta parte. Aquí está. ¿Por qué varía el clima? Lo que yo necesito de ustedes es que este cuadro sinóptico ya tiene acá las diferentes ideas principales. Lo que es la latitud, la altitud, el relieve, la distribución de tierras y mares y las corrientes marinas son algunos factores que llegan a modificar el clima. Entonces, lo que yo necesito es que de cada uno de estos llegues a obtener la idea principal. ¿Va? Vamos a ir, por ejemplo, con el caso de la distribución de tierras y mares. Dice ahí, vamos a tratar de rescatar cómo es que esta distribución altera el clima. Dice, en lugares más alejados de los mares y otros cuerpos de agua, la falta de humedad produce climas secos o fríos. Esta situación se invierte conforme se encuentran cerca del mar del océano, ya que su presencia regula la temperatura del aire. Entonces, lo importante sería que entre más cerca estés del mar, o entre más alejado estés del mar, tienes más climas secos y fríos. Y entre más cerca estés del mar o de algún cuerpo de agua, el clima es más tropical, es más calientito, ¿sale? Eso podría ser la idea principal, y así lo vas pasando en tu cuadro sinóptico. Como ven, son actividades muy sencillas también ahorita para geografía, no hay tanto que hacer. Entonces les deseo éxito para estas actividades. Si tienen alguna duda, me mandan mensaje, ya saben.